Pues bueno, me pareció muy interesante esa parte en la que habla del arte y de cómo cada persona dentro de su labor o la labor que le implica cumplir en la sociedad hace arte y pues tiene también esa especie de compromiso para con la humanidad, el cual pues llevaría a una unidad comunitaria encaminado hacia un fin. Eso me parece extremadamente importante, como todas las demás cosas que ha dicho, pues que nos hable con respecto a eso, porque sí es algo que, pues bueno, básicamente ha sido o ha ido en decadencia a través de los años y pues sí, también que hable con respecto a ese idioma que el artista debe utilizar para luchar de cierta forma, ir en contra de esas causas sociales que destruyen más que construir a través de su lenguaje o de cualquier tipo no sé, de aspecto, de forma que utilicen, bien sea político, bien sea, no sé, social, étnico, de cualquier tipo de lenguaje que utilicen y que pues no nos están ayudando en el desarrollo moral, el desarrollo ético de muchos aspectos en la sociedad. Es muy importante que nos hable con respecto a eso. En realidad, maestro, me parece en realidad esa parte la más importante, porque usted dice que el arte debe construir más que destruir, pero ahí entramos en esta especie de discusión, que entré en mi mente en una especie de discusión con respecto a esto, porque pues entramos en que el arte debe construir más que destruir, pero ¿cree usted que cuando el arte intenta contradecir este tipo de expresiones mal vistas que son encaminadas o que están hechas para pues, no sé, perjudicar a la sociedad de alguna forma, bien sea, como le dije, política, socialmente, étnicamente, ¿cree usted que cuando el arte entra a contradecir eso, no está haciendo también una especie de destrucción a ese tipo de conceptos? O en ese caso, se vale llamar, pues, no sé, la destrucción de algo malo como la construcción de algo bueno. Bueno, yo pienso una cosa, lo que tú hablabas es un punto muy importante, es la decadencia, el tema de la decadencia. La decadencia viene hace siglos, hace mucho tiempo atrás. Yo pienso que se ha notado mucho en el siglo pasado y en este siglo, pues, una crisis mayor. Y lógicamente que hay muchos factores que tienen que ver y que determinan la crisis. Y uno de los factores precisamente han sido las guerras, han sido los poderes que no han tenido claro realmente cómo se deben formar y estructurar los pueblos. Los pueblos un pueblo debería tener en un político o en un gobierno, en un Estado, una concepción muy definida sobre la base del equilibrio y sobre la base de los valores. Pero cuando esto ocurre, porque nosotros tenemos ya a partir de la misma invasión, la invasión española, hemos tenido que sufrir por partida doble situaciones muy complicadas, muy difíciles, que no nos han permitido desarrollarnos, ni no nos han permitido tampoco obtener quizás en gran parte la dignidad. Esa dignidad se la trozan, se la castran a la gente cuando la gente la constriñen, la reducen y la llevan a la mínima expresión. De esa manera el arte también es parte de esa crisis y también es vulnerable a esa crisis. Por lo tanto, muchas veces hay unas formas que no son totalmente compatibles, y tú lo decías, la crisis en ese arte que contradice es el producto mismo de una manera violenta o de una cultura de la violencia.
de una cultura de la muerte, de una cultura con la persecución, con la destrucción. Entonces, hemos vivido desafortunadamente en un estadio donde el pez más grande se tiene que tragar al más pequeño. En estos niveles, pienso que el arte ha perdido mucha importancia. Muchos artistas han recurrido, por último, a veces por no estar conectados o por estar desconectados con la realidad o con el compromiso, porque les tocó y fueron vulnerables, se dedican muchas veces al facilismo, y el facilismo produce una confusión en la misma obra. La obra termina no siendo, sino muy por el contrario, la obra termina confundiendo al lector, y lleva al lector, lleva a las generaciones a crear un ambiente y una conducta muchas veces agresiva que se puede observar en muchas situaciones de la droga, por lo menos, donde la música y la droga juegan un papel importante porque los llama y los seduce. Entonces, cuando el individuo tiene mucha inconsistencia, cuando el individuo no ha tenido sino rechazo, cuando el individuo no ha tenido la posibilidad de apoyarse y formarse porque ha tenido todo en contra, es muy factible eso. Entonces el artista tiene que luchar contra toda esa serie de situaciones perversas muchas veces que pueden detenerlo y pueden convertirlo en un verdadero mediocre, un mediocre como persona, un mediocre en medio de una necesidad de cambio, de transformación. Y hay mucha gente rezagada. Y estamos muy rezagados porque a veces no solamente en ese terreno, también estamos rezagados porque los presupuestos nunca son para el arte lo que se destina para el arte. Si hablamos del 5% que destina la nación para eso se ha mezclado con otras necesidades muchas veces totalmente ajenas a las actividades culturales y artísticas, y el arte queda siendo la cenicienta del paseo. Entonces, creo que hay muchos factores realmente que han llevado a la decadencia y están haciendo estragos, y se está viendo realmente en una gran parte un arte facilista, un arte elitista, un arte a veces hasta fascista, que más bien le hace apología a la violencia y no está contra la violencia, más bien le hace apología a ciertas expresiones para callar o para detener, para coartarle la vida y coartarle los procesos a alguien. Es decir, como dijera alguien, se castra el artista. Y de esta manera pues se obtiene un resultado. Para ellos el resultado es el resultado de dominio, es el resultado de ser los reyes tuertos en medio de los ciegos. Entonces hemos estado realmente viviendo situaciones muy difíciles, donde el artista tiene que estar siempre con el pulso firme y dispuesto a transgredir todas las dificultades que existan. Por lo tanto, yo invito a partir de esto, pues, a esos artistas que están prometiendo y están planteando un medio de vida a través del arte, y también la dicha y la expresión de ser artista, la dicha de poder llevar a cabo una buena obra de arte, unas grandes obras de arte. Pues se necesita primero que todo la moral, a prueba de fuego, se necesita mucha disciplina, se necesita confrontar
diferentes situaciones. Nada fáciles, por supuesto, pero hay que hacerlo. El artista tiene que ser frentero, el artista tiene que darse. No es fácil porque el enemigo es grande. Y los enemigos de la cultura y del arte son una población demasiadamente grande. Y es una población con mucho poder, de otra manera dicha. Entonces, necesitamos ir concibiendo con temas, ir comprendiendo de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Ir interesándonos porque la vida tiene un valor y ese valor hay que aprovecharlo y hay que convertirlo en un gran tesoro, no en riquezas y cosas suntuosas, en fin, en ese tema de la vanidad. Yo creo que eso no va con el arte. El arte es ajeno totalmente a todo eso. El arte tiene una propuesta y debería tener una propuesta en la base de ser un ser humano, primero que todo, con la capacidad de multiplicarse, de comprender, de enseñar, de dirigir, de liderar también y de dejar huellas en el camino y dejar una buena huella con una obra de arte que realmente haya sido el producto de ese sacrificio, que vale la pena. Para todos los artistas realmente vale la pena sacrificarse porque es la razón más interesante, es la satisfacción más bella, ¿oíste? Que nos da a nosotros una dimensión de vida y nos da la posibilidad de valorar no solamente la obra y la vida del propio artista, sino la vida de todos, de todo lo que existe, de todos los demás seres humanos. Y de esa manera vamos a entender y vamos a disfrutar. Y seguramente nos toca partir porque en algún momento pues tenemos el ciclo ya destinado, pero de alguna manera le vamos a dejar algo a la humanidad. Sus respuestas están un poco más profundas y más encaminadas a esta labor social que el artista debería cumplir y pues me parece en realidad extremadamente relevante que pues usted nos hable con respecto a eso. Es muy importante, me pareció bastante importante cuando tocó este tema con respecto al enemigo al cual se enfrenta un artista y que pues bueno, tú siendo la persona como usted lo definió, como un ciego que está siendo comandado por un rey tuerto, pues tenemos una desventaja en realidad bastante grande con respecto a eso. De hecho, quería hacerle una pregunta que de cierta forma complementara todo lo que usted dijo ahora pues bueno, para las personas que están iniciando en este mundo del arte ahora mismo, que tienen que enfrentarse con todas estas dificultades sobre las personas que en realidad no quieren ver el arte como esa parte de expresión fundamental en el desarrollo de la humanidad, más allá de todo lo que usted ha mencionado, de que nos acompañó desde los cimientos de los seres humanos hasta ahora y que pues nos ha mostrado ya ahora que somos una civilización un poco más madura, por así llamarlo, pues nos ha mostrado cómo fueron nuestros cimientos y qué hacían, a qué se dedicaban esas personas que fueron nuestros precursores. En realidad, eso me parece bastante importante. Maestro, para complementar esa idea que usted acaba de dar, me gustaría llevarlo a un contexto más específico. Si yo fuera una persona ya que estuviera iniciando en este mundo del arte, si fuera un niño o un adulto, porque los adultos también pueden iniciar en este mundo, y sufriera una gran depresión, bien sea por X o Y motivo, o más allá de una depresión que fuera un desánimo, el cual pues me hiciera pensar en retirarme y dejar de lado este tema de ser artista, ¿cuáles creen que serían sus palabras más allá de las que ya acaba de dar como para complementar? Si yo fuera alguien que tengo el talento, pero me quiero retirar, ¿qué diría Alfredo Torres, el maestro Alfredo Torres, a esa persona? Yo creo que no se debe claudicar.
Creo que lo último que uno tiene que hacer es frustrar los sueños, frustrar lo que uno quiere, lo que uno ama, lo que uno se ha propuesto en la vida hacer, ¿no? Hay muchos prejuicios, hay muchos factores que llegan a la vida de un ser humano como para estimularle esa decisión. Pero eso tiene que ser yo pienso que debe ser muy primero revisado. Si la persona tuviera la capacidad de revisar, que es mejor cambiar un buen par de zapatos de 300 o 400 mil pesos por unos zapatos sencillos que también le duren, pero que le pueda quedar para unos libros, y le pueda quedar de pronto para los pinceles y para... Entonces yo pienso que lo que hay es que buscar la estrategia. La persona tiene que ser estratega en esta parte y tener dominio de sí mismo. Muchas veces nosotros escuchamos, yo recuerdo que cuando niño, cuando joven, escuchaba la música a una cuadra y la fiesta a las 11 de la noche era cuando estaba buena y oía la alegría de la gente y los gritos y la cosa, y yo decía, yo no estoy allá, yo voy a ir allá, pero voy a ir y voy a dejar a un lado el trabajo, voy a dejar a un lado dormir temprano, voy a dejar a un lado poder trotar mañana, hacer física, voy a dejar a un lado poner en orden mis cosas. En fin, tantas, alrededor del día a día uno tiene que hacer tantas cosas. Entonces, creo que el artista tiene que tener la capacidad de sacrificio y tiene que tener la capacidad, cosa que ya el punto que lo habíamos hablado con anterioridad, pero en lo posible ese dominio. A nosotros nos seduce la música y nos seduce la parranda y no hemos estado ajenos a eso. Nos ponen una parranda y ya nos llevan. Y si hay un festival en tal parte, uno se va a pie y amanece, y son 3 días, y bueno, está uno dispuesto. Pero cuando se necesita integrarse 2, 3 personas para inspirarse en una obra literaria y hacer el ejercicio de darle la lectura y la comprensión a esa obra, nos da flojera, creemos que el otro es bobo porque miren lo que se pone, y comenzamos nosotros a buscar toda justificación. Pienso que ahí hay un gran error. El artista tiene que privarse de muchos placeres para poder convertirse en un ser útil, mucho más útil. Porque, bueno, el machete, el hacha, todo eso es muy importante porque a través de eso podemos hacer que la naturaleza del fruto, las plantas den los frutos, ¿cierto? Pero más allá de eso está el cerebro, que también necesita un alimento y necesita un trabajo, y necesita una investigación y necesita la tertulia, el intercambio de una experiencia, de una obra leída o de un suceso que uno quiera de pronto compartirlo de una manera con buen sentido crítico y llevarlo de pronto a un tema donde se pueda ser analítico y se pueda ver con objetividad los problemas o cualquier situación para entender y poder a partir de eso darle una mirada clara del asunto, y fundamentada en las cosas que realmente necesita una obra en el caso de la literatura, en el caso de la poesía. Necesitamos depositarle a cada párrafo esa responsabilidad, ese logro de la disciplina. Cada letra, cada línea, cada pincelada es el producto también de eso. No puede uno creer que va a ser un cuadro después de que haya tenido un desorden total. Eso acaba con el artista. Entonces, o hay otros que la droga es una manera de hacerlo para estimularse y qué sé yo, termina perdido, Yo pienso que el artista no es un objeto para una sociedad de consumo. Debería ser más bien, y sobre todo en los vicios, en las situaciones muchas veces de libertinaje
y de otras cosas, sino parecidas, sino siempre alejarse en lo posible y seleccionar lo mejor para que esa selección llegue a ser parte de su obra, para que todo ese sentido de pertenencia, toda esa valoración que el artista le da, es la que va a quedar en la obra, va a quedar como sello indiscutiblemente eternizado en una obra de arte. Entonces, sí se necesita de que el artista comience a tomar conciencia. La frustración no hay que aceptarla, hay que tratar de superar en lo posible todo lo que tenga que ver. A mí me han pasado muchas cosas que yo seguramente no solamente de pronto haya tenido que claudicar la carrera o la pintura o la escultura o la afinidad con la música o la afinidad con la literatura y no, he podido incluso hasta quitarme la vida, pero de eso no se trata. Se trata es de desafiar y superar toda esa serie de cosas. Porque el enemigo siempre está allí, el enemigo no solamente del arte, el enemigo ocioso, las frustraciones de los enemigos tienen todas esas características y cuando se van a lanzar, van a atacar, si nos encuentran endebles y si nos encuentran vulnerables, seguramente nos acaban a cualquiera, no solamente el artista, cualquiera que sea. Entonces yo creo que el artista tiene que ser un Quijote, un hombre armado pero de ideas, un hombre peleando contra los molinos de viento, pero peleando aunque sea con las alucinaciones. Pero hay que seguir adelante, hay que defender lo que se quiere. El Quijote defendió su Dulcinea y eso le produjo a él muchas peripecias, muchos contrastes de confrontamiento y bueno, una obra bellísima, entre otras cosas. Yo creo que dentro de las obras bellas de los clásicos, el Quijote nos da a nosotros un ejemplo de vida, un ejemplo para ver, para defender lo que hay que defender. Así sea un ideal que nunca se materialice, pero estamos defendiendo un ideal. Y creo que eso es lo importante para los artistas que están en el peligro de una sociedad de consumo, en el peligro de un capitalismo salvaje, en el peligro de una explotación del hombre por el hombre, en el peligro de los oportunistas, en el peligro de quienes siempre han querido destruir las ilusiones, destruir las grandes cosas que la vida nos ha dado y que con ellas podemos crecer. Entonces hay que estar muy atento, con el pulso listo para una pelea, pero una pelea intelectual, una pelea con argumentos, una pelea con conciencia. Cuando se tiene conciencia, se tiene, yo creo que todo. No es nunca igual un soldado que tenga conciencia de su razón, de su naturaleza como tal, como soldado, como uno que tenga solamente el uniforme y las armas para matar. Mientras que uno de ellos puede ser un soldado que le brinda apoyo a su hermano, a su comunidad, a su gente, el otro está pensando es lo contrario. Entonces hay que diferenciar entre el bien y el mal, por dónde tenemos que caminar, qué nos toca hacer para poder blindarnos de muchas cosas que nos pueden llevar a eso, a la frustración, a claudicar y de pronto a no ser lo que queríamos ser. Entonces, a los jóvenes, a todos los que nos están viendo seguramente, les auguro un buen futuro, pero con lucha y con conciencia. Y a través de esto seguramente vamos a obtener un mundo maravilloso, un mundo transformado, un mundo de valores, un mundo de respeto. Y creo que es lo que la humanidad necesita. No podemos seguir experimentando todas estas serie de situaciones de violencia y de inconsistencias, de caprichos y de vanidades. Tenemos que pisar con pie firme y tenemos que responsabilizarnos para dar más, para dar mejores cosas. Muchísimas gracias, porque pues yo puedo estar incluido dentro de esas personas que, bueno,
tal vez hago arte en una forma un poco más menor a la que usted hace, porque pues sí, escribo algunas canciones y eso le puedo decir acá. Interesante. Claro. Pero pues sí, ese mensaje no solamente se aplica para quienes quieren ser artistas, también para quienes están buscando un modo de vida a través de algo que pues ellos consideran en lo que son buenos o lo que les gusta. Eso está extremadamente motivador. Y pues muchísimas gracias en serio, maestro Alfredo, porque pues nos trae a colación este tipo de cosas acá. Usted mencionaba anteriormente pues bueno, todo este tipo de impedimentos con los cuales nos encontramos, algunos de ellos sociales, otros son modernos con respecto pues a las diferentes expresiones de arte que se pueden ver ahora mismo en la modernidad. Tengo una pregunta que va bastante enfocada con respecto a esto. Antes quisiera que me respondiera, algunas preguntas de sí o no. ¿Usted tiene tatuajes, maestro Alfredo? No, respeto a respeto a quienes lo usan, y si lo usan es por una causa o lo usan por una ideología o una filosofía. Y me parece interesante porque yo pienso que, bueno, algunos lo usarán sencillamente porque ven a los otros y se ponen a la moda, pero yo pienso que hay que tener convicción de lo que se hace, de lo que se tiene. No estoy criticando, por consiguiente, pero sí es importante que a veces se tenga en cuenta que la tabla de salvación muchas veces no está en el tatuaje, o que necesariamente tenga que verse uno con el pelo largo para imitar a alguien, o con el bigote como el de Dalí. Pienso que la originalidad en el ser humano es lo más importante. Hay que concebir con la vida como nos las ha dado Dios. Bueno, el respeto también a las comunidades indígenas que lo han utilizado, porque ha sido una parte muy religiosa y que es parte de su cultura, de un tejido cultural que viene expresándose a través del cuerpo también, pero con símbolos, con una simbología muy interesante, donde han encontrado en esas profundidades de la naturaleza, del alma, de la vida y de sus convicciones religiosas, han encontrado motivos y han encontrado unos íconos, y con eso ellos se expresan, y con eso están estructurando también el proceso de una vida y de un desarrollo. De esa manera nos han dejado también muchos conocimientos, muchos legados, nos han dejado una obra a través del barro, del oro, nos han dejado muchos diseños, e incluso en la parte técnica, en la parte agronómica, sí, porque ellos primero fueron agrónomos antes de ser ganaderos. Ya lo de la ganadería es una invención que viene después, que viene incluso mucho más adelante, mucho más europeo. Sí, más con otra influencia diferente. Entonces creo que la vida hay que tomarla, y el cuerpo además hay que respetarlo, ¿no? El cuerpo tiene una expresión. El cuerpo es lo que a ti la naturaleza te permitió ser. Si tienes la nariz larga, o si tienes la oreja más acartonada o más adelante, en fin, como quiera que sea, uno tiene que quererse a sí mismo. No avergonzarse, sino por el contrario, creo que es un acto de agradecimiento y de fe, pero hay que hacer de la existencia física y mental un gran monumento, un gran tesoro, y debe estar enmarcado no en la vanidad, no en las modas, sino en la realidad del individuo, en la filosofía del individuo y en el concepto claro de lo que significa vivir y compaginar con los demás de una manera pasiva, de una manera amplia, de una manera humanística, y bueno, en todo, yo creo que toda una cantidad de factores con los que hay que vivir sin necesidad de alterar nada.
alterar de pronto nos lleva a un error o a errores. Muchas veces el excentricismo nos crea incomodidades y nos crea en una sociedad como la nuestra, donde hay tantos prejuicios y donde estamos es por criticar a los demás, o es un motivo para encasillarnos o estigmatizarnos. Y no hay que darle oportunidad a ese tipo de población, por el contrario, hay que tratar de mejorarse uno y darle a entender, dar a entender que así es mucho mejor. Bueno, muchas gracias a ti, muy amable. No, hombre, gracias a usted por dejarnos saber respecto a sus pensamientos, todo ese bagaje que tiene con respecto al arte, todas estas palabras que ha utilizado. En serio, muchísimas gracias tanto de las personas, sé que de las personas que están viendo en este momento el video del canal, como de mi parte. En serio, muchísimas gracias, maestro Alfredo Torres, por permitirnos. A tu audiencia, pues esperamos que esto sea una parte muy importante. Yo, por último, te digo, solo sé que nada sé, como decía el maestro Sócrates. Pero ahí vamos intentando. Hombre, muchísimas gracias. Espero que tengan también ustedes allá en sus casas un muy buen resto de día, que tengan un excelente día y pues, peace.